Licenciado Eugenio Clarión Reyes. Estudios: licenciado y máster en Administración de Empresas en el ITESM. Cargos y asociaciones a las que pertenece: presidente del Consejo del Grupo Cuprum, empresa privada mexicana. Consejero de las empresas públicas Johnson Controls Inc., Navistar, International Truck and Engine Corporation, Texas Industries Inc., Grupo Financiero Banorte y Mejichem S.A. Presidente del Consejo Mejichem Amanco. Presidente del Comité Estados Unidos-México de COMCE. Miembro del Consejo de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM. Miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Muy buenos días. En primer término, quisiera agradecer al Tecnológico de Monterrey, a la maestra Correa y al Fondo del Agua por la invitación para participar el día de hoy en este interesante foro. Ciertamente no resulta fácil discutir sobre los cambios que son indispensables y que necesita nuestra sociedad con el fin de educar e inducir cambios en torno al cuidado de un elemento tan esencial e importante para la vida y el bienestar del ser humano y de la naturaleza, como es el agua. Menos aún cuando debemos decir, ustedes le van adelantando, no sé dónde se, bueno. Menos aún cuando debemos decir que lo que hasta hoy hemos hecho para cuidar tan preciado líquido no solamente ha sido torpe, sino que tiene posibles consecuencias mortales. El comportamiento y las acciones realizadas frente al medio ambiente no es sostenible, específicamente ante los recursos naturales, particularmente en este caso del agua. Yo me atrevería a decir que poco a poco nos estamos suicidando. Desde hace muchos años somos conscientes del grave riesgo que representa el problema de la carencia, de la mala calidad, del mal uso del agua en el planeta Tierra. En muchos países, entre ellos México, las autoridades han implementado una retahíla poco eficaz de publicidad o de anuncios que buscan cambiar nuestro comportamiento y nuestra perspectiva, suponiendo que como resultado de esta publicidad la sociedad cambiaría sus costumbres respecto al agua. Todos recordamos el anuncio de cuídala, no la riegues. La falla de estas cápsulas publicitarias de los gobiernos lo único que muestran es su enorme ineptitud de los políticos que suponen resolver sus errores de gobierno a base de anuncios que no convencen a nadie. Tristemente, este error o mala costumbre cada día es más frecuente y más costoso para la sociedad. Además, lo practican políticos y gobernantes de todos los partidos. Ya estamos cansados de los anuncios, ya sea del gobernador del Estado de México, del Senado, de la presidencia, y lo peor de todo es que no les cuesta a ellos, nos cuesta a nosotros. Es dinero de la sociedad que se está malgastando. Si este problema, como resulta obvio, no lo vamos a resolver a base de publicidad, la pregunta obligada es: ¿qué mecanismos necesitaremos implementar para que nuestra sociedad no sufra por la falta de agua en el planeta? Y yo les digo, considero que la única alternativa viable es la utilización de instrumentos económicos y de mercado
la regulación solo puede y debe ser complementaria. Y lo repito, considero que la única alternativa viable es la utilización de instrumentos económicos y de mercado. La regulación solo puede y debe ser complementaria. Cuando leo el libro Comment les riches détruisent la planète de Herbert Kempf, cómo los ricos están destruyendo el planeta, un periodista ecológico francés, uno pudiese coincidir en algunos de sus argumentos, que son los ricos quienes destruyen el planeta, lo cual resulta contradictorio, porque ellos son los que más tienen que perder en esta destrucción. Sin embargo, nos damos cuenta de que el uso y el abuso de la muy limitada cantidad de agua dulce, tanto en usos agrícolas, industriales como domésticos, procesos en donde la contaminamos, con muy poca frecuencia la reciclamos y como resultado nos encontramos frente a problemas sociales, económicos y de salud cada día más graves y difíciles de resolver. Además, compitiendo contra la biodiversidad y la naturaleza. A nivel global, México es un buen ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Resultado de las políticas de los últimos años, tenemos nuestro subsuelo, los ríos, los lagos, en terribles condiciones, cercanos en muchos casos al nivel de colapso. ¿Y qué decir de nuestros mares, donde continuamos subsidiando la pesca de arrastre, que no solamente ha agotado los cardúmenes de muchas especies, sino que además acaba con la biodiversidad completa, se lleva todo? Revisando algunos de los materiales que preparó el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible y que presentamos en la cumbre de Río de Janeiro hace casi 20 años, encuentro particularmente luminoso el libro Ecological Tax Reform de los profesores alemanes Wiesecker y Jessinghaus, cuyas ideas permiten tener la esperanza de que los seres humanos y sus líderes eventualmente podrán implementar un cambio en el planeta que evite su destrucción. La verdad, estamos destruyendo el planeta, pero no porque algunos sean ricos y muchos sean pobres. Lo hacemos porque hasta hoy, tanto ricos como pobres, vivimos con señales económicas equivocadas, con señales de mercado equivocadas, con mensajes al ser humano totalmente equivocados. Todos sabemos que los gobiernos necesitan cobrar a la población para poder cumplir con sus principales funciones. La primera de ellas, proporcionar seguridad y justicia, impartir educación, particularmente a los más pobres, construir la infraestructura necesaria, proteger la salud y algunas necesidades que no puede atender la economía de mercado. La tragedia es que hoy muchos de estos impuestos gravan eventos que son favorables, que son benéficos para la sociedad y para el medio ambiente, como el pago de salarios, como la creación de riqueza y empleo, en lugar de gravar más el consumo, particularmente de lo que es dañino para el medio ambiente, al igual que los usos de los bienes comunes. Lo peor es que el gobierno ni presta estos servicios a cabalidad ni con eficacia y emplea los mismos recursos en mantener una enorme e ineficiente burocracia y, lo más grave,
subsidia eventos que son muy negativos para el medio ambiente y para la sociedad. La propuesta de los profesores alemanes que hago mía no es la creación de nuevos impuestos y gravámenes ecológicos, manteniendo además los actuales, sino que estos impuestos o gravámenes sean en lugar de, no además de, los que actualmente tenemos que pagar. Algunos ejemplos. En México hay impuestos que gravan el pago de salarios. Cobramos impuestos sobre la renta, las utilidades, aun cuando se reinviertan, creando empleo y riqueza. Inventamos un engendro llamado YETU, que ni su inventor entiende, y que grava a las empresas en el peor momento, cuando hay recesión y crisis. Nuestros gobernantes usan esos mismos recursos, entre otras cosas, para prácticamente regalar el agua potable, lo cual limita la cantidad de recursos que se necesitan, en primer lugar, para cuidar las cuencas y la captación de la misma. Hace unos años, como presidente del Fondo Mexicano para Conservación de la Naturaleza, iniciamos un programa que se llama Cuencas y Ciudades, que se inició la primera ciudad que se inició fue la de Saltillo, y hoy en día el programa de Cuencas y Ciudades se ha extendido a otra serie de ciudades importantes, porque en realidad la gente está destruyendo la capacidad de captar agua en el subsuelo, tumbando los árboles, llenando de urbanización donde captamos el agua, y hemos encontrado que la sociedad está dispuesta a pagar más, pero que esos recursos se utilicen en cuidar la cuenca. Y ojalá que se puedan hacer algunos cambios. Sin este dinero, nuestras cuencas distintas se están agotando y contaminando. En segundo lugar, no se le puede dar, por falta de recursos, no se le puede dar mantenimiento indispensable a las redes de distribución del agua, y en ellas se pierde un enorme porcentaje del agua tan preciada que se desperdicia. Y finalmente, por lo mismo, no podemos financiar ni operar sistemas de tratamiento y reciclaje de agua servida o de drenaje. Esto es trágico, ¿no? Salvo Monterrey, en donde se hizo algún cambio porque nos quedáramos con el agua del río San Juan, y donde sí se está haciendo en parte el reciclaje, el resto del país tira el agua contaminada sin más. El caso del Valle de México es el más absurdo, ni Kafka lo podía haber imaginado, de los ejemplos. Gastamos una gran cantidad de megawatts para bombear agua y subirla al altiplano. Ya en el valle, gran parte de esta agua se pierde porque las redes son antiguas, obsoletas, y pierde un porcentaje altísimo. Pero además seguimos bombeando agua del subsuelo, del manto freático. La Ciudad de México o el Valle de México era un lago, y obviamente le seguimos bombeando agua y se sigue hundiendo la ciudad. Y finalmente se vuelve a gastar una cantidad enorme de energía eléctrica para poder bombear hacia afuera esta agua sin tratarla, sin librarla. Pero lo peor de todo es que no cobramos el costo del agua, no cobramos, en muchos casos se regala el agua por razones políticas. Y en ese valle que cuando llegó Hernán Cortés era un lugar luminoso, la región más transparente, hoy encontramos que vive una población que puede estar al mismo tiempo
ahogándose en aguas negras y muriéndose de sed por falta de agua potable, gracias a nuestros políticos y sus intereses. También seguimos subsidiando y vendiendo barata la electricidad para el bombeo de agua para usos agrícolas. ¿Cómo puede justificar un agricultor el uso más eficiente del agua, el entubarla, si le están subsidiando la electricidad para bombearla? Como resultado, gran parte del riego es rodado, donde se pierde gran parte del agua, y esto ha traído un terrible agotamiento de los acuíferos, que en algunas regiones del país es verdaderamente alarmante. Algunas regiones del país que no tienen agua porque han estado regando absolutamente más de lo que soportaba el acuífero. Y ya mencioné el caso de los pescadores con el diésel barato que les vendemos, subsidiado. Tristemente, gracias a que en muchos casos los cardúmenes se han agotado, los pescadores mejor se dedican a revender el diésel que compran barato. De acuerdo con el profesor Biesecker, es imprescindible emplear instrumentos económicos para lograr objetivos ecológicos. Debemos de dejar de cobrar por eventos que son favorables para la sociedad, para cobrar más por la venta de satisfactores cuyo consumo es negativo para el medio ambiente, entre ellas el agua. De esta manera, la sociedad se interesará en cuidarla más en usos domésticos, de reciclarla en usos industriales o de administrarla y conducirla bien en usos agrícolas. Es cierto que para todas estas políticas se necesitan también incluir una salvaguardia social. Ya los consumidores de bajos ingresos deben de tener una cantidad de litros de agua a precio barato para sus necesidades elementales. Pero es importante que también estén informados de que al exceder dicho volumen deberán de pagar un mayor precio, lo que les concientizará a cuidar las fugas, a no hacer usos ilógicos como regar las banquetas, a ser breves en la regadera. Hay que apoyar a las familias de bajos ingresos, pero nunca el desperdicio. Los instrumentos económicos propuestos como indispensables para el caso del agua también tienen validez para otras actividades humanas. Nuestro gobierno regala el servicio de recolección y disposición de desechos sólidos revueltos y en muchos casos contaminantes. Con esto, lo único que hacemos es asegurarnos de que el reciclaje de los desechos nunca sea redituable, que no haya sitios para confinar y reciclar desechos peligrosos y que todos los días aumente estos confinamientos, como señalaba el doctor Stone, que lo único después es que se lixivian y generan contaminación del agua. También subsidiamos la gasolina y los combustibles, en lugar de cobrar lo suficiente para inducir y justificar el empleo de vehículos más eficientes y otros medios de transporte colectivo. ¿Saben ustedes por qué a la Fiat no le costó ni $1 quedarse con Chrysler? Pues porque en Italia la gasolina es costosa, es la primera fuente de impuestos para el gobierno. Y eso los obligó a hacer motores eficientes, mientras en los Estados Unidos la gasolina es relativamente barata. Esto hizo que Fiat pudo justificar quedarse porque tenía una serie de motores eficientes, pero no porque sean más inteligentes, sino porque las señales económicas les cambiaron. Y
Y alguien decía, bueno, lo que pasa es que Chrysler tenía problemas con sus sindicatos. No, los sindicatos italianos son peores. Si queremos cambiar nuestro comportamiento, vamos a necesitar mucho más zanahorias y menos garrotes. Lo dijo hace un tiempo Robert Stabbins, y lo cito: el cambio tecnológico para hacer más eficiente nuestro uso del agua o energía eventualmente va a suceder. No podemos escapar de la realidad que conecta a la tecnología con las políticas económicas. Solo los incentivos económicos lograrán el cambio tecnológico y social. Desafortunadamente, los cambios económicos se ven inhibidos por la falta de voluntad política. Es por esto que el protocolo de Kioto deberían de negociarlo los secretarios de Hacienda y no los secretarios del Medio Ambiente. Fin de la cita. A la gran mayoría de los políticos les da pánico proponer cobrar más por el agua o por la gasolina o por la recolección de basura o por los llamados impuestos al carbón o carbon taxes. Y tienen razón de preocuparse si la sociedad ve estos nuevos gravámenes no como sustitutos a otros impuestos. Pero si logramos gradualmente este cambio, le permitiría establecer una forma más limpia y racional de gravar a la sociedad, con la ventaja de que también estos impuestos o gravámenes son más difíciles de evadir. Algo que han insistido mucho es que este cambio no puede ser un cambio repentino y brutal, sino que tiene que ir gradualmente cobrándose por unas cosas y dejándose de cobrar por otras, e ir ajustándolo conforme las reacciones del mercado. Porque no nos conviene tampoco que el gobierno se convierta en un ente deficitario. Pues muchísimas gracias por la invitación, y yo quisiera aprovechar para felicitar al Tecnológico de Monterrey y al Centro del Agua por los trabajos que han venido realizando. Este es un buen ejemplo de cómo el TEC cumple con su compromiso y con su misión, no solo en el plano educativo, sino también en el aspecto de investigación tecnológica en combinación con empresas y autoridades, siempre comprometido con el medio ambiente. Muchísimas gracias.